Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche no dijimos que va a haber retransmisión, pero estamos aquí, hermano. Estamos aquí. Vamos a tener el tema de esta noche. Vamos a hablar esta noche sobre el engaño. Vamos a hablar sobre el engaño. Algo doloroso, algo cruel. El engaño es cruel. El engaño es cruel. Cuando engañamos a Dios, cuando engañamos a nuestro prójimo, el engaño, vamos a hablar del engaño. Y vamos a ir a Amos capítulo 8, versículo 14. El tema de hoy es el engaño. Aleluya. Amos capítulo 8, versículo 4 a 14. El engaño. El engaño. Vamos a hablar sobre el engaño. Amos. El engaño, hermano. Aleluya. Amós capítulo 8, versículo 1, versículo 4 a 14. El juicio sobre Israel se acerca. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: Cuando pasare el mes y venderemos el trigo y la cebada y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubrirá de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantores en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza,
y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimeria como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el occidente, y descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo la doncella hermosa y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Aleluya, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son vida y son aliento. Aleluya. Vemos aquí que el Señor le hace una reprensión a su pueblo. Y el Señor le dice que el pueblo decía, el pueblo tenía su fruto y cosechaba su fruto. Y ellos decían, nosotros vamos a hacer una balanza falsa. Vamos a hacer una balanza falsa y vamos a poner que el peso de la balanza sea más pesado de un lado, para cuando nosotros pongamos la libra, en vez de dar una libra, en pocas palabras, no era libra en ese entonces, pero decían en pocas palabras que iban a hacer un peso falso para engañar a la gente, para los que fueran a comprar, pero que en vez de darle la cantidad exacta, le daban menos. El engaño, hermano. Y empezaban por tiendas, empezaban por los mercados. Así empezó el pueblo a hacer engaño, engañar al prójimo, a poner la balanza falsa. Personas que van a los mercados y en vez de vender una libra, venden onza. Gloria a Dios. Venden media libra, porque el peso del mercado está dañado. Lo tienen truqueado el peso. Y la persona creía que era el hombre que estaban engañando. Pero al hombre, a Dios, cuando nosotros engañamos al hombre, también engañamos a Dios. En el mismo pueblo de Dios, esto estaba aconteciendo. Personas que ponían a balanza truquear, a balanza falsa, para engañar, para robar. Y eso está pasando hoy en día. Las personas van de mal en peor. Tú vas a la tienda y en vez de venderte algo bueno, te venden cosas dañadas y la venden a un precio elevado, porque la gente vive del engaño. La gente vive del engaño. Pero el Señor estaba viendo el engaño de la gente y decía, yo no lo voy a olvidar jamás lo que están haciendo. Y hay personas que dicen, no, eso es al hombre que yo estoy engañando. Jehová no se va a poner guapo porque yo engañé al hombre. Y Dios, hasta el hombre impío, cuando usted le engaña, el Señor lo toma en cuenta, porque Dios es un Dios justo, hermano. Y hay personas que creen que porque engañan a una persona, dicen, ay, yo engaño a fulano, que ellos se sienten contentos. Y estaban cantando. Ellos dice la Biblia que ellos hacían danza, cantaban después de engañar. Y creían que Jehová no lo estaba viendo. Jehová callado, mirándolo desde el cielo, diciendo, déjame ver lo que está haciendo mi pueblo. El pueblo de Dios, un
un pueblo que tenía que ser diferente, un pueblo que tenía que dar la diferencia, un pueblo que tenía que reflejar a Cristo. Ahora resulta que le estaban metiendo balanzas falsas a sus hermanos. En vez de venderle 1 kilo, le vendían 1,5 libras. El engaño. Decían, el Señor no está viendo nuestra maldad. Y el Señor estaba mirando desde el cielo. Se quedó mirando desde el cielo. Vamos a ver hasta qué nivel va a llegar ese pueblo. ¿Hasta qué nivel va a llegar ese pueblo en el engaño? Y aún a los siervos de Dios, hoy quieren engañar a los siervos de Dios, quieren engañar a los hijos de Dios, quieren ridiculizar a los hijos de Dios, hermano. Hasta mismos cristianos están en esa sinvergüenza, queriendo ridiculizar a los hijos de Dios. Y el Señor se queda mirando. Déjame dejarlo a ver. Es como un hombre que está viendo 2 hormigas que están peleando. Y el hombre arriba mirando las 2 hormigas peleando y dice, déjame ver que van a llegar. Y el hombre diciendo, pero ellas son de la misma especie. Son de la misma especie, pero mira cómo están ahí matándose. El engaño. Y la gente que engaña, lo que venden una media libra por 1 libra, esa persona le cae juicio, hermano. Le cae juicio. Oye, el Señor juró por la gloria de Jacob. Juró por él mismo. La gloria de Jacob es Dios. Y el Señor tuvo que jurar por él, por sí mismo, diciendo, yo voy a jurar por mí, por mi gloria lo voy a jurar. Que esa gente que están haciendo eso, yo lo voy a castigar. Yo lo voy a castigar. Porque no le están faltando. Hay gente que cree que le están faltando al hombre. Y a Dios que le están faltando. Igual que Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron su heredad. Y dijeron, vamos a ponerlo a los pies de Pedro. Vamos a ponerlo a los pies de Pedro y a los otros. Porque ellos veían que Bernabé hizo eso. Pero cuando ellos agarraron y pusieron la cantidad que ellos quisieron. Y cuando les preguntan, pero ¿cuánto fue que ustedes vendieron la heredad? Dijeron, nosotros la vendimos en tanto. Pero hubieran engañado a Dios. El Señor le dijo, mejor ustedes se hubieran quedado por la heredad y no mentirle al Espíritu Santo. Mejor ustedes se hubieran quedado por la heredad, el Señor le dice, y se hubieran comido su cuarto y no había problema. Pero hacerse pasar por gente que ustedes no son, eso le va a traer consecuencias. El engaño. El engaño en todo ámbito, hermano. Personas que engañan en todo ámbito. En todo engañan, hermano. Hasta en la iglesia hay engaño, hermano. Personas que se hacen pasar por una gente siendo otra gente. Se hacen pasar por pastores y no son pastores. Se hacen pasar por evangelistas y no son evangelistas. El engaño. El engaño trae consecuencias graves, hermano. El Señor a mí me llamó, el Señor me dijo mi ministerio, delante de Dios estoy, que no quito. El Señor, no una vez me lo dijo el Señor, mi ministerio, me lo dijo varias veces. Cuando yo convirtiéndome, el Señor hablando en mi sueño, tu llamado es pastoral. Y el Señor me siguió hablando, mi llamado es pastoral. Y mi llamado es pastoral. Si estoy en la presencia de Dios, estoy mintiendo, que Dios me castigue. Porque también no puedo tampoco decir una cosa por otra. Pero el Señor me dijo, sí, hijo, yo te llamé como pastor. Ese es tu ministerio. Yo convirtiéndome y no me lo dijo una vez, me lo dijo varias veces. Ese es tu llamado. Te llamo como pastor. Y hoy, hace más de 10 años, hace más de 9 años, hace casi 10 años, el Señor me dijo eso, y yo, mi llamado era el pastorado. Y hoy es que yo empecé el ministerio. O sea que yo empecé mi ministerio pastoral. No empecé mi ministerio de una vez porque Dios me dijo.
Hay un preparamiento. Dios me preparó. Es verdad que yo cometí mucha falta, y he cometido mucha falta, y he cometido muchos errores. Pero si el Señor me llamó, es porque Él me va a preparar. El engaño. El engaño. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. Y el Señor no me dijo esto a través de hombre. El Señor me dijo a mí mismo cuál era mi ministerio, me lo reveló en revelación. Varias veces me lo ha dicho, que mi llamado era pastoral. Yo al principio, a mí no me importaba el pastoral. Y cuando entré al ministerio, incluso yo entrando al ministerio, yo me sentía bien en la iglesia, me sentía un poquito bien en la iglesia. No le voy a decir que me sentía de maravilla, pero me sentía un poquito bien con mis hermanos. Gloria al Señor. Tengo aproximadamente 4 meses que empecé esta obra. Y para mí no era casual yo entrar al ministerio. No era casual. Yo me sentía bien en la iglesia. Es verdad que sí, a veces uno siente una baja, una alta, pero yo me sentía bien. Gloria sea al Señor Jesús. Pero entré al ministerio. El Señor sentía que el Señor me estaba llamando. Yo sentía dentro de mí como que el Señor me envió ya que entrara al llamado. Vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El Señor no está hablando de, tal vez, sí habla del peso, pero está hablando de personas que son honestas. Aún personas que no son cristianas, pero tienen honestidad en su corazón. Personas que si te dicen algo, te dicen esto así, pero son honestos. No te van a engañar, no te van a meter un peso falso. Hay muchas tiendas que tú vas hoy a comprar algo y ellos te meten un peso falso. Te venden la cosa dañada. Eso es abominación ante Dios. Es abominación. Y estamos hablando de, no voy a tocar simplemente ese tipo de engaños. No voy a hablar solamente de ese engaño. Hay diferentes tipos de engaños. Hay mujeres que engañan a su marido también. Ese otro tipo de engaño, infidelidad, ese engaño también. Y hay mujeres que engañan a su marido. Por dinero. Venden hasta a su papá. Venden hasta a sus hijos, lo venden por dinero. No le importa a nadie. Hasta su alma la venden por dinero. Y eso es engaño, hermano. Las mujeres que se acuestan con otro hombre teniendo su marido, es engaño. Las mujeres que cambian al marido de su juventud por otro, supuestamente dije que el otro tiene más dinero, que tiene mejor porte, también es engaño. También es engaño. Estamos hablando de todo tipo de engaño. Las personas que le prometen a Dios ciertas cosas y no se la dan, es engaño. Por eso cuando le vamos a prometer a Dios algo, debemos de estar seguros de que vamos a cumplir lo que le prometemos a Dios. Yo incluso a veces yo le digo mejor, cuando yo voy a hacer algo para Dios, que yo sé que voy a cumplir, que no voy a poder cumplir, yo le digo, Señor, te voy a presentar esto y esto y esto.
No te voy a decir que lo voy a hacer, te lo presento si es de tu voluntad, si lo voy a poder hacer, no lo sé. Pero no lo engañes, porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vamos a ver un engaño ahora en la Biblia. Vamos a ver este engaño ahora. Vamos a ir a Génesis 27, versículo 1 en adelante. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Génesis 27, versículo 1, versículo 1. Jacob tiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú su hijo a su hijo mayor. Y aquí, y él le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y haz un guisado, como a mí me guste, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, estando yendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, su hijo, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gustan, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces fue y los tomó. Y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca 2 vestidos de Saúl, su hijo, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no había vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo.
Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre: Yo soy Saúl, tu primogénito. He aquí como me dijiste: levántate ahora y siéntate, y come de mi caza, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acuérdate ahora y acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Esaú a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos la mano de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como la de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércame y comeré de la caza de mi hijo, para que yo lo bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac. Se acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Bendito los que te bendijeren, y maldito los que te maldijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Esaú, su padre, que vino Esaú, su hermano, que Esaú, su hermano, volvió de caza, e hizo también el guisado, y lo llevó a su padre, y dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Aleluya. Vemos aquí otro tipo de engaño, pero esto fue un engaño que fue un engaño por la voluntad de Dios. Porque hay engaños que son según la voluntad de Dios. Porque esto es una profecía. No es que hay engaños que son de la voluntad de Dios, sino para que la profecía que había sobre la vida de Jacob se pueda cumplir. Vemos que Jacob, Isaac llama a Esaú y le dice: Esaú, vete de casa. Esaú era un cazador y Jacob era un hombre que paraba en tienda. Y dice que cuando Isaac bendecía a Esaú, le dice: ve, prepara un guiso primero. Vemos ahí un intermediario, vemos ahí un medio. Isaac podía bendecir a Esaú. Isaac podía bendecir a Esaú sin tener que Esaú hacerle de comer. Pero fue el plan de Dios. El Señor permitió que hubiera ese breve tiempo ahí para que Isaac pueda suplantar, para que Jacob pueda suplantar a Esaú en ese breve tiempo. Entonces yo lo puedo ver aquí. Eso no fue talmente un engaño, pero sí fue un engaño. Porque normalmente
Acordémonos que Esaú vendió su primogenitura. Normalmente, ya cuando Esaú vendió su primogenitura, la bendición por ley, al Esaú vender su primogenitura, la bendición por ley le cayó a Jacob. Todo lo que le iba a tocar a Esaú le tocaba a Jacob. Era Jacob que le tocaba todo, porque Esaú vendió su primogenitura. Y cuando Esaú vende la primogenitura, después Esaú quiere reclamar la bendición. Y vemos que la madre de Jacob y de Esaú usa un intermediario y dice: ve, pues búscame dos cabritos para yo preparar un buen guiso a tu papá, para que él, en vez de bendecir a Esaú, te bendiga a ti. Vemos que en realidad fue un engaño, pero fue un engaño que en realidad, si nosotros lo desarrollamos bien, no fue un engaño. Porque muchas personas cogen ese tema y dicen que Jacob engañó a Esaú. Jacob no engañó a Esaú. Jacob no engañó a Esaú. Incluso Jacob no quería tomar esa bendición. Jacob no quería. Tal vez el plan de Dios, el plan de Jacob, era hacer la cosa con su propio esfuerzo, llegar a la bendición de Dios tomando su propio camino. Pero el plan de Dios no era ese, porque había una monarquía, había algo que se le daba de padre a hijo, y ese algo era hasta llegar a Cristo. Incluso hoy en día los padres tienen que bendecir a sus hijos, pero Esaú menospreció su primogenitura. Y cuando él menospreció su primogenitura, él no solamente menospreció su primogenitura, él menospreció todo. Él menospreció la bendición de Dios. Y esto no fue un engaño. Esto no fue talmente un engaño. Entonces vamos a ir a Hechos. Vamos a ver cómo Ananí y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. Y estamos hablando del engaño. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 1. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la pusieron a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrayendo del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime,
¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella respondió, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la verdad, he aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos aquí que Ananías y Zafira, ellos se compusieron. Se podía decir en un dominicano, se compincharon. Hicieron una combine. Dijeron, vamos a engañar a Pedro. Vamos a engañarlo a todos ahora. Vamos a ver si de verdad Dios está con él. Vamos a ver si de verdad la iglesia está puesta por Dios. Y fueron a engañar a Pedro. Y hay personas así que van a tentar el Espíritu Santo. Personas que van a tentar a los hijos de Dios, van a tentar la presencia de Dios, van a tentar el poder de Dios. Ellos dijeron, vamos a compincharnos ahí. Porque la gente sabe cuando una persona es de Dios. Cuando una persona es de Dios, cuando una persona es llamada por Dios, cuando una persona está sumergida en Dios, y esa persona le engaña, es algo terrible. Eso trae consecuencias, hermano. Porque el Espíritu Santo se le revela a la persona. A una persona con el Espíritu Santo, nosotros vamos a creer que vamos a engañar a una gente con el Espíritu Santo. Estamos equivocados. Y hay personas que creen que van a engañar a una gente llena del Espíritu Santo. Y ellos se compincharon, dijeron, vamos a meter heredad, pero vamos a darle una parte. Pero eso fue lo que le dijo. Pedro no le reclamó el dinero, Pedro no le reclamó nada. Pedro le reclamó la mentira que ellos dijeron. Eso fue lo que Pedro le reclamó. Pedro no le reclamó nada. Pedro no le dijo a ellos, ¿por qué ustedes se quedaron con el dinero? No. Pedro dijo, si ustedes se hubieran quedado por la heredad, no era suya la heredad, era suya. Esa heredad no fuimos nosotros que la compramos. Esa casa y esa tierra que ustedes tenían no nos pertenecía a nosotros. Ustedes no tenían que hablar mentira, porque eso era suyo. El dinero, cuando ustedes vendieron la heredad, porque mucha gente se agarra en este tema y lo agarran por el dinero, pero este tema no tiene que ver nada con el dinero. Este tema es del engaño, de tratar de engañar a un hombre de Dios. Pedro le dijo a ellos, y si ustedes la vendieron, el dinero no estaba en su poder. Ustedes hacían con él, pero en pocas palabras, ustedes hacían con su dinero lo que usted se le daba a su gana. Hay gente que agarran pastores, evangelistas, que agarran ese tema para saquear al pueblo. Agarran el tema de Ananías y Zafira para saquearle los bolsillos, saquearle la propiedad, saquearle la casa, saquearle los carros a los hermanos. Y las cosas no son así. Eso no se trata de eso. Ese tema no se trata del saqueo. Ese tema se trata del engaño. El engaño que le hicieron a Dios. Hablándole mentira a un hombre de Dios. Una iglesia acabando de fundarse. Una iglesia acabando de empezar. Que no estaba firme. Usted hace un desorden así. Y fácilmente ese desorden, no se sabe cuánta generación iba a pasar ese desorden que ellos hicieron. No se sabe cuántas almas se iban a pasar por esa mentira que ellos hicieron. Por esa mentira. Mira, engañaron a un hombre de Dios.
De ahí eso se regaba en el pueblo y el pueblo entero iba a estar corrupto. No iban a respetar la presencia de Dios, no iban a respetar la iglesia de Dios. Ahora no. Ahora tú engañas a un hijo de Dios, Dios te lo deja pasar. Porque Dios es misericordioso. Pero ese engaño, hay engaños que pueden pasmar una generación, hermano. Hay engaños que pueden pasmar familia entera. Hay engaños que pueden pasmar una familia, ¿no? Hay engaños que pueden pasmar una nación entera, hermano. Naciones, multitudes de almas, hermano. Y ese engaño que Ananías y Zafira hicieron, eso fue uno de esos engaños que podía hasta pasmar el ministerio de Cristo. Porque cuando el Señor mata a alguien por un engaño o por algo así tan leve, era porque eso podía traer consecuencias. Y vamos a dejar la mentira, vamos a dejar de decir que esto, vamos a dejar de saquear al pueblo. Vamos a dejar de saquear la nación, vamos a dejar de saquear la iglesia con este tema, diciendo que tienen que vender su propiedad. Es verdad, el que quiere vender su propiedad y dar a la iglesia, gloria a Dios, se le bendice y se le honra a esa persona. Pero eso no es para nosotros saquear al pueblo. Eso no es para los pastores agarrar y decir a los miembros que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto. El que lo hizo de corazón, por eso fue que Pedro le dijo, a ti nadie se te impuso, a ti nadie te mandó a vender esa propiedad. Si te salió del corazón, ¿por qué entonces viniste a hablar mentira aquí? Eso fue lo que Pedro le dijo. No fue por el dinero, no fue por la heredad. A Pedro no le interesaba el dinero. A Pedro no le importaba. Pedro no era que tenía, pero a Pedro no le importaba esa vaina. A Pedro no le interesaba el dinero. Pedro era un hombre puesto por Cristo. Por eso Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tú eres una roca, Pedro. Le dijo a Pedro, tú eres una piedra, Pedro. Por eso es que tú vas a tener la llave, tú. Porque tú eres una piedra de verdad. El carácter de Pedro, la justicia de Pedro, la integridad de Pedro, hermano. Hay hombres que tienen integridad. Hay hombres que no se venden por dinero. Hay hombres que el dinero no les llena los ojos. Pedro, cuando vino Simón el mago, dije, venga, comprate. Ven a comprarte, te voy a comprar lo que Dios te dio. Te voy a comprar la viña, en pocas palabras le dijo ese Simón el mago a Pedro. Te voy a comprar ese don que tú tienes. Pedro dijo, perezca tú y perezca tu dinero también. Muérete tú, en pocas palabras, y que se muera tu dinero. No me interesa tu dinero. El engaño. Pero los hombres, por eso es que Dios sabe a quién escoge, hermano. Dios no escoge a hombre avaro. Dios no escoge a hombre insensato, como estamos hablando de Nabal. Hombre insensato, hombre que le cuesta más dinero de su bolsillo que la misma iglesia de Cristo. Hombre que lo que quieren es enriquecerse. Dios no escoge gente así. Dios escoge un hombre íntegro, hombre que no vende en su ministerio, hombre que no se cambia por dinero, hombre de palabra, hombre que dice sí, cuando dice no. Así es que Dios quiere hombre de verdad. Un hombre de que sí, yo lo voy a pensar, no lo voy a pensar, es sí o no es no. Que ningún dinero te mueva. Y mujeres también. Así es que Dios quiere mujeres también. Mujeres que no inmuten, que nada lo inmute. Ni dinero, ni gloria, nada. Que no se muevan por nada. Que lo único que lo mueva sea Cristo. Así es que Dios quiere hombres de verdad. Que no se muevan por nada. Cuando Dios te plante en un lugar, cuando Dios diga, te voy a poner en cierto lugar, y ahí yo quiero que tú esperes en mí. Si tú te mueves de ahí, lo que te pase son cosas tuyas. Lo que te acontece son cosas tuyas. Pero si Dios te dijo, quédate ahí, muévete ahí, muévete allí, y tú no te mueves, son también cosas tuyas. Así que Dios quiere hombre. No que tú le des a Dios, no que tú le des cuarto y que le des todo lo que tú tengas, no. Es que tú no te inmutes, que nada te mueva, que te mueva, lo único que te mueva sea Cristo.
Su palabra que te mueva. No hombre y mujer. Como hicieron con el profeta joven. Agarraron y se compinchó el viejo, el profeta viejo. Dijo, mira, me habló un ángel de Dios. Sin vergüenza. Ese otro engaño también. El profeta viejo le dijo, Dios le habló al profeta joven y le dijo, mira, tú vas a ir a dar una palabra a fulanito. Dame una palabra. Tú me le vas a decir así, 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 así. Y él fue. Y dijo, pero tú no vas a comer en su casa, ni vas a comer en esa ciudad. Y cuando tú salgas de allá, tú te vas a ir por otro camino. Tú no vas a seguir el mismo camino. Y él agarró y hizo todo hasta un límite. Pero en un momento, cuando él se vio ya que vino un profeta viejo ahí que ya estaba desechado por Dios, le dice, mira, a mí vino un ángel de papá Dios y me dijo que te dijera que venga a comer para mi casa. Oye, que es sinvergüenza. Ya el hombre ya estaba llegando a su casa ya. Ya el muchacho estaba, pero es una insensatez. Una persona que ya estaba. Una insensatez de esa calaña. Dijo, mírame, se me apareció un ángel de Dios. El hombre ya estaba llegando a un lugar ya. Y le dice el profeta viejo, me apareció un ángel de Dios. Y me dijo que te diga a ti que venga para comer a mi casa. Oye, que fuera a comer a su casa. El profeta joven dijo, ¿cómo un ángel de Dios? Pero vamos para allá. Cuando fue, se ató la barriga. Estaban en la mesa todavía, no se hubiera comido bien la comida y el Espíritu de Dios viene sobre el profeta y le dice, mira, así me dijo Jehová, por cuanto desobedeciste a Dios, al mismo que usó el diablo para desviarlo del camino de Dios, lo usó Dios después, para después darle su sentencia, para que veamos como el engaño. Hay gente por el engaño y se dejan engañar. Usted, hermanos, tampoco nosotros debemos de engañar. Nosotros debemos de ser sabios como la serpiente y prudentes y mansos como la paloma. Si Dios te da una palabra, obedecer lo que Dios te dice. No porque te diga fulanito, porque te digo fulanita, obedecer a Dios, no al hombre. Yo a veces me habla ciertas cosas y yo le pregunto a Jehová, esto y esto y esto. Se lo pregunto a veces, Señor, esto y esto y esto. Señor, esto y esto y esto. ¿Tú estás seguro, Señor? Esto y esto y esto. Y se lo pregunto 10 veces. Dios no me deja mentir. Porque a mí me gusta obedecer a Dios. Lo que Dios me dice. El que dice, no, Dios no te habla, Dios no me habla. Gloria a Dios, Dios no me habla. Si usted dice que Dios no me habla, y yo siento que Dios me habla, esas son cuestiones suyas y cuestiones mías. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Si el Dios suyo no le habla a usted y el Dios mío me habla a mí, ¿por qué yo tengo que vivir lo que usted dice? Que Dios no me dijo, que Dios no te dice, que Dios nada más. Muchos hermanos me dicen que Dios nada más me habla a mí. Bueno, si Dios nada más me habla a mí, si usted no tiene una relación con, si Dios no lo vio suficientemente íntegro para hablarle a usted, esos son problemas suyos. Pero yo sé que mi Dios me habla. Y cuando yo le pido una pregunta, Señor, mira esto, porque yo sé que yo no le estoy sirviendo a un Dios muerto, yo le estoy sirviendo a un Dios vivo. Mi Dios no es un Dios muerto. Si el suyo es un Dios muerto, el mío no. El mío es un Dios muerto. Y a veces Dios me dice ciertas cosas, yo le pregunto, Señor, de verdad, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? ¿Tú estás seguro, Dios? Así mismo se lo digo. Y vuelvo y se lo pregunto, papá, esto, y vuelvo y se lo pregunto. Porque el hombre tiende a ser engañado por su propio sentido. Y en verdad, a veces yo a las personas que me corrigen y me dicen, Dios no te está hablando, yo le digo, tal vez puede ser que sea verdad. Yo medito sobre, no es que yo
no es que yo rechazo lo que me dicen a mí, que Dios no me habla, no es que yo rechazo eso. Yo medito sobre lo que me dicen, pero tampoco que yo dejo de escuchar lo que Dios me dice, tampoco, porque me dijeron que no me digan, porque me dijeron que no me hagan. No. El apóstol Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios que obedecer a hombre. Y así pasan las cosas. Cada quien sabe su relación con Dios. Yo no me puedo meter en la relación con Dios de nadie. ¿Quién soy yo para meterme en su relación con Dios? Si Dios le dijo a usted que esto y esto y esto y esto, ¿quién soy yo para decir que no? Que Dios no le dijo eso. ¿Quién soy yo para ponerme sobre Dios, sobre usted? Como Dios sobre usted. Es verdad que el Evangelio tiene fundamento. Eso yo estoy de acuerdo. El Evangelio tiene su fundamento. Pero no significa que no es, que las cosas son totalmente como uno cree. Yo cuando Dios me habla, yo le digo, le pido Señor, le pido Señor, le pido Señor. A veces si me habla en palabras, yo sigo pidiendo Señor. Y yo tampoco quiero ser engañado. Y está bien que una persona me corrija y me diga, hermano, tiene que tener cuidado. Yo se lo agradezco a cualquier hermano que me diga, hermano, ten cuidado, que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo esto, ten cuidado. Yo se lo agradezco, porque esa persona me lo está diciendo con amor. Me está diciendo por mi bien, me está diciendo para que yo no tropiece. Y yo se lo agradezco. Yo digo, gracias, hermano, lo agradezco. Gracias por lo que usted me está diciendo. Pero yo como quiera voy a seguir preguntando. Aparte de lo que usted me dice, yo tengo que escuchar a usted y escuchar también a Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí escuchar nada más a hombre y no escuchar a Dios? Entonces, ¿para qué soy cristiano? ¿De qué me sirve ser cristiano si nada más escucho a hombre? Si se supone que yo me convertí porque creo en Dios. Si yo me convertí es porque yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios es porque yo sé que existe. Y si Él existe, Él me tiene que hablar. Si Dios existe y no me habla, entonces yo tengo problemas, yo aquí no le estoy sirviendo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Si Dios existe, yo me convertí porque creo que Dios existe. Y me convertí porque sé que Dios habla. Bueno, siéntate de noche, por favor. Te lo dicen, por favor, siéntate de noche. Y se supone que si yo creo que Dios existe, también yo tengo que creer que Él habla. Ahora tú necesitas que tener un portal en tu casa para tú poder hablar con Dios. Como hacen los brujos que prenden una vela, agarran y ponen 5 espejos y venden y matan 5 chivos, 5 ovejas para que los demonios le hablen. Y los demonios le hablan. Pero Dios no es así. Dios no es un demonio, Dios es Dios. Dios usted le ora, usted le dice, papá, yo quiero que usted me responda sobre esto, que estoy pasando cierta cosa, yo quiero que usted me hable claro lo que yo tengo que hacer. Dígame. Y Dios te tiene que hablar. Parece que se nos olvidó de que Dios existe. Hay personas que son cristianas y no creen en Dios. Personas que sirven a Dios y hablan de Dios, pero no creen que Dios existe. Por la poca fe. ¿Cómo es que Dios te habla tanto y a mí Dios no me habla? Hay un problema ahí. Mira a ver dónde está tu fe. Dile al Señor que te multiplique la fe. Porque el mismo Dios que me habla a mí, Él tiene que hablar de ti. Dios no me tiene que hablar a mí y a ti no te lo habla. Si tú lo buscas de todo corazón, Él te tiene que hablar. ¿Qué hizo Moisés cuando estaba en el monte Sinaí? Jehová le dijo, Jehová, yo quiero que tú no me hables solamente a mí, háblale también al pueblo. Cuando Moisés dijo eso, ellos agarraron le dijo, está bien, yo le voy a hablar, pero dile que se bañen, dile que se santifiquen, dile que laven su ropa. Porque hay gente también que quiere que Dios hable con ellos y no han lavado su ropa. No se han santificado todavía bien. Dile que laven su ropa.
dile que se aparte. Y al tercer día de ellos estar lavando su ropa, yo voy a venir y voy a decirle sobre el nombre. Dile que se prepare, le voy a hablar. Cuando agarraron y se prepararon, duraron 3 días lavando ahí. Mujer y hombre, todo el mundo preparándose, bañándose bien, purificándose. Cuando se le apareció Dios al tercer día, bajó sobre el monte Sinaí, Jehová. Y le dijo, ahora yo le voy a hablar. Empezó a temblar la tierra. Y trompetas sonando ahí. Un grupo de trompetas sonando. Cuando ellos empezaron a oír la voz de Dios, sonando esa trompeta, Jehová empezó a hablar, le dijo los 10 mandamientos. Dijeron, ay, que no me hable mal. Que no me hable mal. Porque hay gente que cree que quiere que Dios le hable, y cuando Dios le habla, dicen, yo no quiero que me hable mal. Que te hable a ti mejor, pues. Ya que no me hable mal. Yo no estoy preparado para oír la voz de Dios. Y hay personas que no están preparadas. Y a veces también Dios le habla, pero ellos no quieren oír lo que Dios le está diciendo. Hay personas así. Personas que Dios le habla, Dios tocando. Dura noche, día, mañana, noche, tarde, mañana, tarde, día, noche, todos los días hablando y ellos nunca oyen lo que Dios está diciendo. Porque sus ojos están ciegos espiritualmente. Hay personas que están ciegas. Isaac estaba ciego también. Pero hay ceguera espiritual y hay ceguera. Y hay ceguera cuando el hombre se quiere hacer ciego. Porque dice la Biblia que no hay más ciego que el que no quiere ver. No la Biblia, no. Hay un refrán que dice que no hay un ciego más ciego que el que no quiere ver. Dios le habla y ellos ignoran la voz de Dios. A mí me ha pasado, pero cada vez que yo quiero ignorar a Dios, cada vez que yo quiero darle la espalda a Dios, yo me digo, Señor, perdóname. Inmediatamente al instante, porque esta carne mala. Hay que reconocer cuando la carne es mala. Y la carne es mala. No hay algo más malo que la carne. La carne se opone a todo lo que se llama Dios. El engaño. Gente que Dios le habla, pero ellos siguen en el engaño. Prefieren escucharse ellos mismos en vez de escuchar a Dios. Que salir del engaño. Hay que salir. Porque queremos lo que nosotros queremos escuchar. Hay personas que dicen, ellos saben que Dios no le está diciendo eso, pero desde que le dan una falsa profecía, desde que le dicen, mira, tu familia es esto, desde que le dicen fulanito esto, y le conviene el mensaje, y dicen, eso le dio. Arrebata esa palabra, me la ha hecho en el bolsillo y me la ha hecho donde quiera. Y su familia haciendo lo que quiere. Y dicen que eso es de Dios. Ahí sí de Dios, ¿verdad? Pero cuando te hablan del otro, del que no te gusta, del que más tú repudias tu corazón, tú dices, no, eso no es Dios que está hablando ahí, eso es el diablo. Que cuando nos conviene es el diablo, pero cuando no nos conviene es Dios, ¿verdad? Te pueden dar falsa profecía, ahí sí es Dios. Y así hay gente. Ahí están como los reyes de Israel en los tiempos de los reyes. Que cuando le hablaron un profeta de Jehová, ellos decían, eso no es Dios. Y hasta le daban pecos al profeta de Dios. Y maltrataban al profeta de Dios. Y cuando hablaba el profeta de Dios, eso es Dios, eso es papá. Ay, mira el papá Dios ahí hablando. Ahí está el papá Dios hablando. Se metió el papá Dios ahí hablando. Ah, papá Dios, porque te conviene, pero cuando no te conviene no es Dios. Vamos a dejar la sinvergüenza. Vamos a orar por esta palabra. Padre celestial, amantísimo Rey, tú que moras en las alturas, Señor. Padre, te doy gracias, te doy gloria, honra, alabanza, poder, Señor. Dominio, honor y majestad, Señor. Padre celestial. Bendice, Señor, Padre, esta palabra, Señor. Esta palabra no caiga en el vacío, Señor. Bendice cada persona que ha oído esta palabra, Señor, Padre celestial. Y que esa palabra pueda entrar en su corazón, Padre amado, Señor.
En el nombre de Yahshua Mashiach, Señor, Padre, te lo pido, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú estás aquí, Señor. En nombre de Jesús. Amén.